8 de la mañana con 28 minutos, tomamos contacto con el Distrito Federal en México, donde se encuentra Roberto Ampuero, embajador de Chile en ese país, amigo de la casa, y que la próxima semana estará en el marco de la Cátedra Ampuero en Santiago, junto, entre otros, a el cientista político peruano Álvaro Vargas Llosa. Embajador Ampuero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muy bien, estoy acá, Nicolás, un placer conversar con ustedes. Estamos junto a Cristian Bufili y a Juan Manuel Astorga. Buenos días, embajador, ¿cómo está? ¿Cómo le va, embajador? Buenos días. Muy bien, acá estamos, en un magnífico amanecer acá de Ciudad de México, como siempre se levanta muy despejado en esta época, después a media tarde, a las 5 de la tarde en punto, cae la lluvia, pero está precioso el cielo ahora. Aquí la lluvia se adelantó porque está cayendo copiosamente, y además en Ciudad de México son las 6 de la mañana con 25 minutos, ¿no? Son las 7 ya. Ah, las 7. 7 y media. Sí. Sí. Igual se agradece el esfuerzo, embajador. Roberto, Sí. en sus últimas columnas, usted Sí. se ha mostrado preocupado de lo que considera una excesiva polarización en Chile, que mirándola desde México, y dice que esto para usted solo se compara a lo que ocurrió a fines de los 60 en Chile. ¿De verdad usted lo ve tan grave? Mire, yo pertenezco a una generación que obviamente quedó muy marcada por esa experiencia. Es una generación que ya está por los 60, algunos tienen 70 años, y obviamente esa fue una experiencia que caló profundo. Y uno de los elementos esenciales, yo diría detonantes de esto, fue una polarización extrema, un espíritu de intolerancia, una división, un envenenamiento del ánimo nacional. ¿Aló? Se envenenó la comunicación. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Que se escuchó ahora. Sí. Y eso, ¿sabe lo que me preocupa? Porque esto no es que comience de forma masiva y que domine en forma total al país de un día a otro, no. Estos son atmósferas que se van creando a partir de grupos muy pequeños que, si se dan ciertas condiciones, obviamente empiezan a contagiar el país. Y eso es lo que a mí me inquieta, y por eso lo manifiesto de forma muy sincera en estas columnas, y también en un ensayo que estoy trabajando. Roberto, ¿y cuáles son esas condiciones que usted plantea? ¿Las llamadas condiciones objetivas? A ver, por ejemplo, hay condiciones como esta. Hay un momento de escepticismo frente a lo que es la clase política, que no es solamente algo que no solamente se produce en Chile, lo vemos a nivel latinoamericano, a nivel europeo también, en Estados Unidos. Vemos también que dentro de esta clase política a menudo hay muchas personalidades que se transforman en cajas de resonancia, lo que exigen determinados grupos de presión, pero no contribuyen con lo que hoy también es muy importante, creo yo, para el político, y es también poder ser capaces de orientar a la población, darle a entender qué cosas son realmente posibles, factibles dentro de las condiciones económicas y sociales de un país y cuáles no. En todo político tiene que haber también una dosis de sana pedagogía, porque se supone que el político ve con mayor claridad los desafíos de un país y tiene que estar en un diálogo, obviamente, con su base, pero también no puede transformarse. Yo creo que eso es lo preocupante, cuando se transforma simplemente en una caja de resonancia, un eco de las demandas que surjan. ¿Por qué? Porque obviamente hay muchos grupos de presión en cada sociedad, y entonces gobernar a partir de tener en cuenta cada uno de ellos, y aceptando además sus demandas extremas, conforman al final una situación muy complicada para cualquier país. Uh-huh. Ahora, sí. Perdón, no sé, ¿te lo interrumpí, embajador? No, yo diría que siento yo que hay una atracción fatal a veces, y estoy hablando en términos muy generales, dentro de la clase política, por obtener la popularidad y mantener la popularidad, y acá como dé lugar, y sin atreverse a una cosa que es esencial para los políticos también, a ser capaz de decir las verdades, a pesar de que eso tenga un costo en cierto apoyo por un momento determinado.
Yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo una columna suya que se refería a los movimientos sociales, en la que planteaba la importancia de los movimientos sociales. Estoy interpretándolo libremente, así que tiene todo el derecho a corregirme cuando quiera. Que Sí. interpretaba los movimientos sociales, pero que hacía una diferencia entre lo que eran los actores políticos elegidos y la calle y los movimientos sociales, en términos que cumplían roles distintos y que parecían confundirse. ¿Es ese el escenario, ese es el análisis que usted mantiene? Lo que yo veo, para volver un poco a esto de las condiciones, es que obviamente en una sociedad como la chilena, que ha experimentado un crecimiento tremendo y yo diría revolucionario en términos económicos y también sociales en los últimos decenios, van surgiendo demandas, van surgiendo sentimientos también de sectores de la población, que, por ejemplo, en el caso de lo que se ha mencionado a menudo, los abusos de ciertas empresas ante sus clientes, que hacen que emerjan demandas que exigen una solución de inmediatez total. En ese sentido, aparece una demanda en la calle, pero por otro lado, y ahí está el tema central, debe existir un diálogo necesario entre esas demandas que pueden surgir por distintos grupos de presión, que son absolutamente legítimos también, y por otro lado, con lo que es la clase política. Y subrayo mucho en esto, la clase política no puede convertirse en una caja de resonancia, sencillamente, sino que tiene que tener también el otro aporte, el aporte de la orientación a la población, la población, de ser capaz de decir, mire, con valentía y de frente a su base, ¿verdad? Esto es posible, esto no es posible, estos son demandas justas, pero también tienen cierto tiempo, porque hay realidades económicas que no se pueden superar. Ahora, yo no quiero, desde mi posición de embajador, donde me dedico fundamentalmente a las relaciones, ¿verdad?, a estrechar las relaciones entre México y Chile, aparecer como alguien que se convierte de la noche a la mañana en alguien que tiene como principal tarea juzgar a la clase política chilena. Pero ya que ustedes me lo preguntan, quería mencionar esa parte que a mí me preocupa y me complica. Yo creo que el líder político se caracteriza porque es capaz de decir en un momento aquello que también es impopular y aquello que también le puede costar un porcentaje de su voto, pero que él considera que es esencial aclararlo ante el país. Estamos hablando con el embajador en México y el escritor Roberto Ampuero. Usted mencionó que estaba escribiendo un ensayo sobre este tema. ¿Nos puede adelantar algo? ¿Cuándo lo va a lanzar? ¿Cuál es el nombre del libro? Mire, este es un libro que se va a publicar próximamente con reflexiones sobre lo que son 40 años, digamos, de Chile 40 años después. Se me pidió una colaboración dentro de este libro. Entiendo que hay personalidades muy destacadas, muy respetadas de la vida nacional, expresidentes también, trabajando, que ya han entregado sus ensayos, y dentro de este libro se encuentra el mío. Yo pongo, digamos, el tema que me interesaba abordar eran las lecciones no aprendidas quizás de la historia nuestra, y que ese es un tema también, creo que hay que ponerle mucho ojo, porque muchas veces tendemos a quizás a acomodar la historia de una forma que nos resulta más cómoda, pero que a largo plazo no es lo más beneficioso para el país. Y yo creo que ese es uno de los temas que deberíamos, sobre todo ahora que nos acercamos a lo que es la conmemoración de los 40 años, creo yo que habría que volver a tocar estos temas que tienen relación fundamentalmente con cuáles son los elementos que permitieron que ocurriera aquello que ocurrió. ¿Cuáles fueron los elementos iniciales que permitieron la emergencia de esta crisis, que además tuvo resultados traumáticos para el país? Sería bueno que las aterrizáramos, ¿no? Porque dice lecciones no aprendidas, consecuencias, en fin. ¿Podemos empezar a aterrizar algunos de los aspectos que usted está describiendo aquí? Porque probablemente el auditor, para que su imaginación debe estar volando muy rápido, pero puede llegar más lejos o puede eventualmente irse por caminos equivocados respecto de lo que usted quiere apuntar en esta reflexión que está haciendo. Mire, yo pienso que uno de los temas centrales que nosotros tenemos pendientes allí es
el relato de la historia reciente de Chile. No hemos profundizado, creo yo, en lo que es, cuáles fueron las causas que llevaron a la división profunda que sufrió Chile en los años, a comienzos de los años 70. Y creo que esto está en relación con que el país en un momento perdió la capacidad de diálogo, se enfrentaron opiniones y posiciones muy encontradas con respecto a cuál debería ser la alternativa de desarrollo del país. Otro elemento muy importante es que un sector de la sociedad, estoy hablando comienzo de los años 70, en democracia, bajo el gobierno de Allende, consideró, diría yo, de forma muy apresurada, que era necesario prácticamente echar por la borda gran parte de lo que había conquistado Chile hasta ese momento, a pesar de que Chile, en aquel entonces, si bien no era un modelo, ¿verdad?, ideal de sociedad, no, sobre todo por algo que nos acompaña hasta ahora, por las injusticias y la desigualdad social, pero que tampoco convertía a Chile en uno de los países más críticos, más problemáticos de América Latina, como para tener que modificarlo de raíz. Ese tipo de urgencia, esa por modificar de raíz las condiciones del país, a pesar de que el país no se encuentra, a mi juicio, en una crisis económica y social profunda, es lo que a mí de pronto me preocupa. Es decir, a veces pienso que los fusibles nuestros se tienden a quemarse con demasiada facilidad. Yo creo que por ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo en lo que es, por un lado, la interpretación de la historia, por otro lado, lo que es el presente. Creo, por ejemplo, otro elemento que me parece muy importante, y que me lo he preguntado hace varios años también a través de ensayos, ¿en qué medida, en qué lugar de la educación básica, de la educación media, nosotros enseñamos o aprendemos, vamos a ser más modestos todavía, a debatir en forma democrática? Lo enseñamos esto en las escuelas básicas, medias, en la universidad. Hay otros países que se caracterizan mucho por cursos que a nosotros, ya entre nosotros no existen, que tienen que ver, por ejemplo, con la oratoria o con las clases de debate. Y son países altamente desarrollados, donde se expone en el centro la capacidad para argumentar, para plantear las posiciones propias, para aportar datos, para escuchar al otro, para aprender que la diferencia en una sociedad democrática es lo más normal que hay, y que hay que vivir y saber convivir con esas diferencias, y que no todo debe desembocar de inmediato, ¿verdad? ni al mediano plazo en una suerte de guerra. Entonces, esos temas a mí me inquietan. Yo no sé en qué medida estamos trabajando hoy, por ejemplo, para generar estos niños hoy, los niños en Chile, los jóvenes, generar en ellos las condiciones para que aprendan a debatir, a discutir. Otro tema que me interesa mucho, por ejemplo, es el tema de en qué momento y en qué nivel de la educación nosotros enseñamos a las jóvenes generaciones, y hablo de los adolescentes, en la escuela, en la educación, cómo funciona un Estado, cómo funciona un gobierno, la tarea de los impuestos. ¿Qué significa cuando usted coloca más o menos impuestos? ¿Qué ventajas tiene? ¿Me entiendes? Algo que se enseñó y se sigue enseñando en muchos países. Yo lo veo claramente en Estados Unidos. Esos son temas que yo creo que están pendientes. Hay sin duda en esas materias hay un montón de avances. Embajador Ampuero, bueno, lo vamos a ver la próxima semana en el marco de la cátedra Roberto Ampuero que dicta la Universidad Finisterre. Así es que muchas gracias por haber estado también conversando con nosotros, embajador. Yo le agradezco mucho la llamada. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenos días. Buenos días, embajador. Gracias, embajador.